Mi nombre es Katy Barcia y hoy día vamos a hablar sobre la observación de aula como parámetro para la evaluación de necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. La observación de aula es un procedimiento sistémico que hace referencia al aula y al comportamiento del currículo frente a las necesidades educativas especiales de los estudiantes. La observación de aula es una técnica que permite verificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sustentado por concepciones metodológicas, teoría y práctica en su aplicación dentro del aula. Esta observación de clase tiene un proceso. Vamos a ir viendo uno a uno estos puntos. Punto 1. Organización de instrumentos para la observación áulica. El observador o el evaluador debe elaborar un instrumento que responda a los criterios de búsqueda de información y de medición. Para esto se debe apoyar en una serie de preguntas, como ¿qué o a quién se observará? Determina la persona que va a ser observada. ¿Por qué y para qué se va a observar? Determina el objetivo de la información. ¿En qué tiempo se va a observar? Determina el proceso de aquí se determina la hora clase y la asignatura en la que va a ser realizada la observación áulica. ¿Qué se va a observar? ¿Cómo se va a observar? Aquí se determina el proceso de recogida de datos. Y por último, una pregunta que también se debe hacer es ¿cómo se determina la evaluación? Aquí se determina la escala cuantitativa que va a utilizarse al momento de calificar esta ficha. Es muy importante conocer el proceso de la clase. Tenemos 3 momentos importantes. El momento de inicio de clase, que son todas las actividades que van a permitir al docente iniciar su hora clase. El punto 2 es el momento del desarrollo de la clase. En este momento, el docente aplica la metodología en el espacio de construcción del conocimiento y aquí se da una participación activa de los estudiantes. Momento 3, tenemos el momento de cierre de la clase. Aquí el docente va a aplicar estrategias de evaluación y retroalimentación del conocimiento que impartió en esa hora clase. Y por último es importante el ambiente de aula. Este espacio está inmerso en los otros 3. Y aquí se da la participación con igualdad y de derechos. Y está determinado por la forma en que maneja el docente la hora clase. Como punto 2 dentro del proceso tenemos la planificación de tiempos y socialización con los docentes del proceso. Es importante que el evaluador en esta fase socialice el proceso con el docente y lo motive para que la participación de éste sea efectiva y así podamos comprobar el conocimiento disciplinar dentro del aula, las actitudes que el docente tiene dentro del aula y por supuesto sus habilidades. Como punto 3, tenemos la aplicación ya en sí de la ficha, la aplicación de la observación áulica. En este punto, el evaluador debe ser crítico, debe dirigirse dentro de los parámetros planteados en la ficha, no ocasionar distracción, o sea, colocarse en un lugar de la clase donde él no sea el centro de atención ni nada de eso. Estar muy atento al grupo. Estar muy atento al estudiante por el que se realiza la observación si se tratara de que va a servir para una evaluación psicopedagógica esta visita áulica y permanecer la hora clase completa. Estos son los puntos que debe tener el evaluador al momento de realizar la visita áulica. La socialización de resultados, retroalimentación y planificación es muy importante. En este momento se debe elaborar un informe del observado, mismo que será socializado con el docente. En este proceso deben existir la reflexión sobre la práctica reciente, retroalimentación brindada por el evaluador y tener los compromisos asumidos. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una ficha áulica. La observación áulica como instrumento de evaluación permite indagar y conocer el contexto real dentro del aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para luego, con una retroalimentación oportuna, realizar un aporte a la mejora continua de la práctica docente.